Estamos. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Como ustedes saben, nuestro ciclo, llamámoslo así, de lección ha terminado la anterior vez. Bien. Y lo que tenemos hoy es una yapa. He querido incluirla en el caso que sigamos con alguna carta de San Pablo, la de Filemón, porque tiene ciertas afinidades. La principal no es una carta pastoral, pero tiene afinidad con la Timoteo y a Tito porque está dirigida a una persona, Timoteo, Tito, Filemón. Todas las demás están dirigidas a comunidades, a los cristianos de Roma, cristianos de Corinto, cristianos de Éfeso, cristianos de Colosas, etc. Y la otra curiosidad que tiene esta carta, que no es pastoral, la carta Filemón, es que tiene un solo capítulo con 25 versículos. Así que la despachamos con un solo encuentro, ¿verdad? Vamos a ver. El esquema de la lección también para esta carta sigue siendo igual. Haremos la lectura, la reflexión, la oración, la aplicación y una puesta en común. Una breve introducción a la carta de Filemón tiene estos elementos ineludibles. ¿Quién era Filemón? Filemón es un cristiano de Colosas, vive entonces en Asia, en Colosas, la misma ciudad a la cual Pablo escribe la carta a los colosenses, a los cristianos de Colosas. Y aparentemente la escribió contemporáneamente a esta carta Filemón, es decir, mandó a Colosas dos cartas, una para la comunidad de Colosas y una para Filemón. ¿Y por qué a Filemón? Primero porque Filemón aparentemente no era parte de la comunidad cristiana de Colosas, sino que tenía otra comunidad, una comunidad de tipo familiar, cristianos bautizados que se reunían en su casa y que no sabemos cuánto interactuaba con la comunidad de Colosas. En la carta a los colosenses no hay saludos para Filemón y en la carta a Filemón no hay saludos para los cristianos de Colosas. Quiere decir que eran comunidades independientes, autónomas. Era un cristiano que venía de la gentilidad y que al leer la carta nos damos cuenta que fue convertido, bautizado y catequizado por Pablo. Filemón es una persona además muy generosa, muy entregada a, a, a las obras de la fe y posiblemente era uno de los mecenas de Pablo, era uno que le daba plata a Pablo para las misiones, contribuía a los gastos que tenía Pablo. Un segundo personaje es Onésimo. Onésimo también es un nombre griego que significa útil, útil. Después veremos que en la carta Pablo hace un juego de palabras con útil, inútil. Onésimo era un esclavo de Filemón, un esclavo que no era cristiano, estaba al servicio de Filemón. No sabemos qué tipo
qué origen tenía esta esclavitud. Ya les he explicado una vez que había esclavos de guerra, pero había también esclavos que venían de deudas, esclavos que habían sido adquiridos porque debían algo, ¿no? O porque estaban mejor en una familia. Filemón debió tener más de un esclavo, pero uno de esos esclavos, Onésimo, útil, se le huyó, escapó de la casa de Filemón y se fue a Éfeso, donde fue a buscar a Pablo. ¿Y por qué a Pablo en Éfeso? Bueno, primero porque Pablo estaba en Éfeso, sabemos que en Éfeso pasó 2 años de su vida, Pablo, alrededor de los años 56, 58. Y segundo, porque seguramente Onésimo vio a Pablo en la casa de Filemón, lo conoció allá, tal vez estuvo a su servicio en la casa de Filemón. Pero la cosa es que escapa, las razones por las cuales huyó tampoco las conocemos, y sin ser cristiano se une a Pablo en Éfeso. Pablo lo tiene un tiempito allá en Éfeso y finalmente decide escribir a Filemón, ¿no? Con el cual le une una amistad fraternal, y finalmente le escribe para que acepte que Onésimo vuelva a su casa, aún rompiendo algunas de las normas legales referente a los esclavos. Esto lo veremos. La intención de Pablo entonces devolverlo con control de daños para que no haya mayores consecuencias en la devolución de Onésimo. No, nos tiene que llamar la atención la condición de esclavo de Onésimo, porque un 70-80% de los habitantes del Imperio Romano al tiempo de Pablo, después las reglas cambiaron, eran esclavos. Entonces, la gente o era rica o era esclava, casi no había término medio. Podemos fechar bastante bien la carta a Filemón por los años 56-57. Pablo dice que está preso en Éfeso. No sabemos por qué está preso. Los Hechos de los Apóstoles no nos dan un encarcelamiento en Éfeso, pero habiendo estado allá 2 años predicando y teniendo la sinagoga en contra, no es de extrañar que estuvo preso. Y hace referencia en la carta. Y como les decía, esa carta a Filemón no fue escrita al mismo tiempo que la carta a los colosenses, y las dos cartas fueron a terminar en Colosas. Sobre la autenticidad de la carta a Filemón no hay ninguna duda. Incluso es la única carta escrita de puño y letra por Pablo. De manera que más que una carta, como se estilaba en aquel entonces, parece ser una tarjeta, un billete que Pablo escribe y dice: ustedes que van a Colosas, busquen a Filemón y le dan de mi parte. La cosa es que no hay ninguna duda de que es una carta auténtica, que está inspirada, además canónica, es decir, reconocida por la Iglesia. El contenido de la carta, bueno, sabemos que tiene un solo capítulo, 25 versículos, que es la más breve de todas las cartas de Pablo y también la más personal. Pablo habla de amigo, de hermano, hermano con Filemón.
no es el apóstol Pablo que se dirige a la comunidad empieza a pontificar, no, a mostrar su autoridad, nada de eso. Es más bien una carta de peticiones y de súplica. El contexto, ya lo hemos adelantado, Pablo escribe a Filemón para devolverle, pero sin que haya consecuencias legales o disciplinarias, que era muy seria en el imperio. El esclavo Onésimo, por haberse escapado, tal vez robado algo, corría riesgo de ser encarcelado, de ser castigado, incluso podía ser matado. Le autorizaban. Los esclavos no eran personas en el imperio, eran res. Res no significa que eran vacas, más bien vaca viene de res. Significa que eran cosas, pertenencias materiales de los dueños. De manera que al fugarse, el dueño tenía todo el derecho de castigar ese delito grave, ¿sí? Con el castigo que él pensaba oportuno. Pablo le devuelve, le escribe para devolverle, no le devuelve, no es que manda a Onésimo con la carta, manda solo la carta adelante, pero no lo hace diciendo la esclavitud es basura, la esclavitud va contra los derechos humanos. No era, no eran tiempo para esas consideraciones, sino apela a las nuevas relaciones que vienen del hecho que Filemón y Onésimo, Pablo obviamente, ahora comparten una fe común y un solo bautismo. Entonces, no son las leyes del imperio en la que se apoya Pablo, sino se apoya en las nuevas reglas, que no son reglas que obligan. Pablo no le dice, tú eres bautizado, él es de los nuestros, has sido bautizado, lo tienes que tratar de otra manera. No, le dice, tú libremente, ya que eres cristiano, aplica tu fe, haz una obra de tu fe. Y en este caso, recíbelo como un hermano y no como alguien que merece un castigo. Vamos a leer en 3 cuadros la carta a Filemón. Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador, Filemón, a la hermana Afia, a nuestro compañero de armas, Arquipo, y a la iglesia de tu casa. Gracias y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús y para bien de todos los santos, a fin de que tu participación en la fe se haga eficiente mediante el conocimiento perfecto de todo bien que hay en nosotros, en orden a Cristo. Pues tuve gran alegría y consuelo a causa de tu caridad, por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad. Yo, este Pablo ya anciano,
y además ahora preso de Cristo Jesús. Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Te lo devuelvo a mi propio corazón. Yo querría retenerle conmigo para que me sirviera en tu lugar en estas cadenas por el Evangelio, mas sin consultarte no he querido hacer nada para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. Pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógele como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño. Yo te lo pagaré. Por no recordarte deudas para conmigo, pues tú mismo te me debes. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu docilidad, seguro de que harás más de lo que te pido. Al mismo tiempo, prepárame hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os concederá la gracia de mi presencia. Que saludan Epafras, mi compañero de cauterio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Estos los 25 versículos, entonces, del único capítulo de la carta a Filemón. La carta a Filemón es una carta, como han visto, muy personal, muy espontánea, escrita de corrido, podríamos decir, ¿no? No había pergaminos o papiros para desechar, ¿no? Para echar a perder. Entonces, la estructura también es muy simple. Hay un saludo inicial que no es oficial. No es yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre. No. Yo, Pablo, te escribo y Timoteo te escribimos a ti, querido amigo. Eso, ¿no? Más o menos. Es muy familiar, podemos decir, muy afectuoso. Los siguientes versículos preparan la súplica que Pablo va a hacer a Filemón, ¿no? Una serie de halagos a Filemón por su compromiso cristiano. Y llega la parte central, el ruego, la súplica de Pablo a Filemón en favor de Onésimo, explicando que la intención de Pablo no es retener a Onésimo, aunque le haría mucha falta, pero devolverlo a Filemón. Y ahí está el problema. Al devolverlo a Filemón, lo pone contra la pared al pobre Filemón, porque Filemón tiene que mostrar que cumple las leyes del imperio, pero al mismo tiempo Pablo le está suplicando de recibirlo sin pena ni cargo. La súplica de Pablo, que se extiende del versículo 15 al 21, es para que el crimen de Onésimo, haber huido, tal vez con robo, dice si hay deudas, ¿no? Se arregle entre hermanos, con Pablo de garante, en el marco de la nueva relación entre cristianos bautizados.
Y los últimos versículos son pedidos finales y saludos. Entre los pedidos finales están: Filemón, da gracias a Dios porque te voy a visitar, prepárame un alojamiento. Más o menos le dice eso. Parece un poco irónico, ¿no? Después de la súplica que le está haciendo. ¿Cuál es entonces el mensaje de la carta a Filemón? ¿Qué no es la carta a Filemón? No es un tratado teológico pastoral, por eso no es una carta pastoral. No es además una reflexión, un juicio en torno al fenómeno de la esclavitud. Eso ya se lo he dicho en el imperio, menos en nuestros días. De manera que tomar la carta a Filemón para hablar de la esclavitud en nuestros días es salirse un poco del cauce de las intenciones de Pablo, ¿no? Tampoco es una orientación específica que Pablo quiere dar en torno a las nuevas relaciones entre personas bautizadas. Es decir, todos los bautizados tienen que hacer eso. No. Le pide a Filemón como un favor personal, ¿no? A otros le pedirán de otra manera. Entonces, si no es eso, ¿qué es? Es una carta, una especie de billete, de tarjeta muy personal de Pablo a un amigo, que presenta una intercesión en favor de un esclavo fugitivo convertido en hermano y bautizado por Pablo, al igual que Filemón. Y es también una fuente de información, tal vez la primera que tenemos, acerca de la existencia de iglesias domésticas, de iglesias que no reunían a una comunidad de una ciudad, sino a una familia, y los han llegado a esa familia, como la que existía, que se reunía en casa de Filemón. Cuando los cristianos, Pablo en especial, rompe con la sinagoga, ya no tiene un lugar donde reunirse. Podía haberse reunido en la sinagoga, pero ya no puede. Entonces, ¿dónde se reúne? Se reúnen en casa. Pero ¿quién se reúne en las casas? Se reúne una comunidad grande, digamos, de una ciudad o de un barrio. Hemos visto que en Creta, al tiempo que escribe la segunda carta a Timoteo, que debe ser unos 10 años después, perdón, la carta a Tito, que tiene que ser unos 10 años después, en Creta hay varias comunidades, una en cada ciudad. Y las instrucciones de Pablo son que estructure la jerarquía, la organización en cada ciudad. Aquí no, aquí se habla de una iglesia familiar. Tal vez sea Filemón, sus parientes, sus amigos que se reúnen en su casa. Filemón ha debido ser una persona pudiente que tenía una casa grande, entonces eso era la manera como se podían reunir. Vamos ahora al texto. Ya les he dicho, Pablo, preso de Cristo Jesús. Ya en un cierto sentido, Pablo se victimiza y se hace similar a Onésimo. Pablo, yo también soy esclavo, no tan esclavo, por lo menos soy privado de libertad. Estoy en la cárcel por Cristo Jesús. Eso insinúa. No dice Pablo apóstol, bla, bla, bla. Pablo preso de Cristo Jesús y Timoteo, que evidentemente no está preso Timoteo, pero es el hermano que conoce muy bien a Filemón, por eso lo nombra, a nuestro querido amigo y colaborador. Eso es Filemón, un amigo
y colaborador antes de ser un miembro de la iglesia o un bautizado. Filemón es un amigo de Pablo, colaborador de Pablo y Timoteo. Y a la hermana Apsia. ¿Quién será esta hermana Apsia? Se especula que era la esposa de Filemón. Si tenía tanta familiaridad Pablo, sin duda había estado varias veces en su casa y Apsia la conocía. Era parte, además, de la comunidad. Esto nos da alas para pensar que estas comunidades domésticas debían conceder a las mujeres un rol más fuerte. Afia al final era la ama de casa, la dueña de casa. Entonces, si se reunían allá, ha debido tener un lugar en la mesa, de la cena del Señor, a diferencia de la sinagoga donde las mujeres tienen que estar siempre detrás. A nuestro compañero de armas, Arquipo. Arquipo se piensa, no hay más datos sobre Arquipo, que era el hijo de Filemón y de Afia. Y la expresión compañero de armas es un poco chistosa porque Arquipo posiblemente haya sido un misionero, un colaborador de Pablo en alguna misión. Entonces, y como es un joven, lo llama compañero de armas. Y a la iglesia de tu casa, no dice a la iglesia de Colosas, a la iglesia de tu casa. Viene el saludo, que es una bendición. Gracias y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre, Padre de todos nosotros, y del Señor Jesucristo. En esta carta hay varias veces la palabra Señor Jesús, Señor Jesucristo. Y esto no es gratis, es para recordar a Filemón que hay un solo Señor. Filemón es dueño de esclavos, pero que no se olvide que él también es esclavo del Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad. Ha debido ser una persona generosa, Filemón. Tengo noticia de tu caridad y de tu fe, no solo de obras, de tu fe, para con el Señor Jesús y para bien de todos los santos. Los santos son los bautizados, los separados para Dios, los llamados, elegidos, a fin de que tu participación en la fe, no basta decir, he recibido la fe, he aceptado la fe, sino esta fe se haga eficiente mediante el conocimiento perfecto de todo bien que hay en nosotros en orden a Cristo. Entonces Pablo, en cierto sentido, hace unos halagos a Filemón, ¿no? Pero sutilmente le recuerda su condición, ¿no?, de ser dependiente de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Bueno, esto lo hemos visto. Filemón, un hermano comprometido con los demás, a causa de su fe, reúne la comunidad en su casa y su caridad, ¿no?, hace obras de caridad, ¿no? Es un testigo vivo de la fe que se traduce en obras. Esto es la virtud que resalta Pablo. Pues tuve una gran alegría y consuelo a causa de tu caridad, por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti, hermano. Pablo también ha recibido consuelo a causa de su caridad. Eso nos hace pensar que Filemón financiara, era uno de los mecenas de las misiones de Pablo.
viajar de un lugar a otro costaba, no era gratis, no tenía un boleto especial, Pablo, de la tercera edad o por ser cristiano. Tenía que pagar sus boletos en los barcos, en todo lado, y cómo financiaba con alguien que aportaba su bolsa, y uno de estos era Filemón. Por eso, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, es decir, no te olvides, pero que yo soy apóstol y tú eres un bautizado raso, llamámoslo así, ¿no? Pero tengo en Cristo bastante libertad, tengo jerarquía incluso para mandarte lo que conviene. Prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad, no en nombre de la justicia, no en nombre de los derechos humanos, no en nombre de las reglas de la iglesia acerca de la esclavitud, no, en nombre de la caridad. Yo, este Pablo ya anciano, bueno, no tan anciano por entonces, debió estar en torno a los 50 años, y además ahora preso por Cristo, de Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, y eso nos recuerda una frase de San Pablo, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Pablo se hace débil frente a Filemón, siendo que es un apóstol, tiene gran autoridad, gran ascendente sobre Filemón, pero se hace débil para ser fuerte. En suma, no apela a la jerarquía dentro de la iglesia, sino a la hermandad en nombre de la caridad en la cual Filemón brilla. Te ruego en favor, ahora llega al punto, todo eso es introducción. Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo. Mi hijo lo llama. ¿Por qué? Porque lo ha bautizado. Entonces al bautizado lo ha engendrado a la vida nueva de cristiano, ¿verdad? Que en otro tiempo te fue inútil. Hemos dicho que Onésimo significa útil. Entonces Pablo aquí juega con las palabras. En otros tiempos te fue inútil. Inútil fue un inútil porque se escapó, pero también tal vez era inútil porque Filemón tiene varios esclavos. No era tan necesario. Pero ahora que está convertido, es muy útil para ti y para mí. Podemos pensar que para Pablo, si es que se lo queda, y para Filemón, ¿no? Si es que se integra a la comunidad doméstica. Ahora ya está instruido por Pablo. Muchas veces los esclavos eran gente instruida, a diferencia incluso de sus dueños, sabían leer, escribir, leían libros, ¿no? Bueno, podía ser útil ahora. Te lo devuelvo a este, mi propio corazón, ¿ves? Con palabras que vienen, que salen de las entrañas. Yo quería retenerle conmigo para que me sirviera en tu lugar, para que me hiciera un servicio que tú hubieses hecho con mucho gusto, si te lo pedía, pero en esta cadena por el Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin consultarte, para que esta buena acción tuya, no una obligación, ¿no? Fuera voluntaria, no fuera una obligación, sino fuera un hecho voluntario, ¿verdad? Bueno, pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, no sabemos cuánto,
precisamente para que lo recuperaras para siempre, pero no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Pablo insiste en que Onésimo ya no es el mismo esclavo que escapó. Ahora es un esclavo, sigue siendo esclavo frente a la ley, pero ya es un hermano querido, un hijo mío, alguien que es también hermano tuyo. Que siendo mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, es decir, si me quieres, acógele como a mí mismo. Ahí ya, ¿qué le va a decir Filemón? No te quiero. Y si en algo te perjudicó, por ejemplo, te robó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño, yo te lo pagaré. A este punto llega Pablo diciendo, si tienes alguna queja de algún daño que te ha hecho, ponlo a mi cuenta. Cuando llegue haremos ajustes. ¿Por qué? Porque tengo que acordarte que tú también tienes deudas conmigo, ¿no? ¿Y qué deuda le tiene Filemón? Tú mismo te me debes, es decir, yo te he convertido, te he llevado a recibir la gracia del Señor. ¿Qué es? ¿Qué más quieres? Sí, hermano, hazme este favor en el Señor, alivia mi corazón en Cristo. ¿Cómo decirle no a Pablo que le habla a Filemón, ¿no? De esa manera, ¿no? La fuga, la conversión de Onésimo, no hay que verla en la perspectiva de la ley, sino en la perspectiva del plan de Dios. Dios ha querido alejarlo para que vuelva como algo más que un esclavo, ¿verdad? Pablo le pide recibirlo como si fuera el mismo y dispuesto a compensar. Y lo último, te escribo confiado en tu docilidad. ¿Eh? No solo recibirlo con rabia, recibirlo, y Pablo me ha obligado, si no era por Pablo, ese Pablo que se mete en mis asuntos, no, con docilidad, con dulzura, hazle sentir que está perdonado como tú has sido perdonado en el bautizo. Seguro de que harás más de lo que te pido y al mismo tiempo prepárame hospedaje. Ahí ya lo pasa Pablo a otros temas. Espero que por vuestras oraciones se os concederá la gracia de mi presencia. No dice a mí se concederá la gracia de verlos, de visitarlo. A ustedes se le concederá la gracia que esté en tu casa, alojado en tu casa. ¿Eh? Qué manera elegante de recordarle cuánto le debe Filemón a Pablo. Te saludan Epafras. Epafras es el mismo fundador de la comunidad de Colosas. No la fundó Pablo, la comunidad de Colosas, sino Epafras. Mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús. Epafras evidentemente está preso en Éfeso junto a Pablo. Y los colaboradores, Marcos, Marco debe ser el evangelista, Aristarco, un hombre griego, no sabemos mucho de él. De Demas lo hemos mencionado cuando Pablo en la segunda Timoteo dice, todos me han abandonado. Demas se fue por amor al mundo, pero todavía no lo ha abandonado. Y Lucas, que es el colaborador, el evangelista, pensamos, no creo que sea otro, ¿no? Y termina brutalmente, es un billete, entonces no va por las ramas. Que la gracia del Señor Jesucristo, una vez más,
el Señor Jesucristo, el único Señor de ti, de mí, de Onésimo, esa gracia sea con vuestro espíritu. Esto quiere decir con vuestro espíritu que la carta también, si bien era personal a Filemón, había que leerla en la comunidad doméstica de Filemón para que fueran testigos de lo que Pablo les había pedido, ¿verdad? Bueno, son varios colaboradores, ¿no? Entonces, pasando a la aplicación, a la meditación, se trata, a esta altura está claro, no se trata de sociología, de política, de justicia social respecto a la esclavitud. Se habla de hermandad. La carta es sobre las consecuencias de ser hermanos, que lleva a superar, no por obligación, sino por caridad, las leyes que la sociedad civil impone. Jesucristo es mencionado especialmente como el Señor, el único Señor que nos hace hermanos. Somos hermanos porque somos hermanos en el Señor Jesús. El mismo Señor que ha venido a renovar, transfigurar las relaciones entre personas, pero no a la fuerza, sino pidiendo que surjan del corazón, con docilidad, con amor, como novedad traída por el Espíritu. Eso es lo que dice Pablo. No dice tú esclavista, tú tanto. No, no le interesa eso, Pablo. Tiene otras prioridades. Por otro lado, no cabe duda que para Pablo todos los hombres somos iguales delante de Dios, delante del Evangelio. Y esto está en esta cita en Gálatas 3:28. No estamos de tiempo, como siempre, corto de tiempo, pero es parte de la meditación que ustedes van a hacer al repasar esta lección. 1 Corintios 12:13, Romanos 10:12. Son todas citas donde Pablo reafirma su convencimiento, que es parte de su fe, que el Señor no hace diferencia entre las personas, esclavos o libres, griegos o judíos, varones o mujeres, no hay diferencia. Eso dice Pablo. Pablo recibió a Onésimo como esclavo, pero lo devuelve como un hijo a quien engendré entre cadenas. Es decir, a través del bautizo lo he hecho renacer, ¿verdad? Entonces se trata de relaciones sociales nuevas también entre miembros de nuestros grupos o comunidades, pero sin segundas intenciones. A veces uno cree que entrando en un grupo, como todos somos iguales, me puedo aprovechar, puedo obligar, puedo pedir, puedo, ¿no? Visitar al día siguiente en su oficina para pedir trabajo, para pedir un favor, que préstame plata, somos hermanos. No, no son estas las intenciones, ¿no? Y finalmente, un punto de meditación, ¿no?, es la iglesia doméstica. Hoy se habla también la iglesia universal de la iglesia doméstica que la familia. Aquí parece que es más que una familia. No es solo la familia Apfia, Filemón, Arquipo. No, es también la familia ampliada. En ese caso eran los esclavos. Podían ser otros parientes que vivían con ellos. Qué lindo es cuando le piden a un niño, lo he visto varias veces en los colegios, dibuja tu familia. Y pone el papá, la mamá, el hermanito, la abuela y al lado la empleada, la cocinera. El niño la considera como parte de la familia
Tal vez si le pidieran al papá o la mamá dibujar la familia, sacaría la foto donde está el padre, la madre y los hijos. Pero la mirada de un niño es así. Ve que la familia son los que viven en la casa, son los que le preparan la comida, son los que le dan muestras de cariño. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu Hijo Jesucristo ha venido no a borrar las diferencias entre ricos y pobres, entre diferentes roles sociales, entre géneros y edades, sino a reconducir esas diferencias en el signo del amor, el ágape en griego, el gesed en hebreo, el amor, para que nunca sean motivos de dominación ni de confusión, ni de obligaciones, sino de la fraternidad que debe existir entre bautizados. Amén. ¿Y qué nos dice esto para la acción? ¿Qué criterio para la acción? Somos hermanos en la fe, no hay diferencia. Las nuevas relaciones son nuevas relaciones entre personas de diferentes clases sociales, de diferente género, de diferente idioma, de diferente país, qué sé yo. Entonces, creo que no se trata de anular esas diferencias por decreto, sino de apelar al amor que debe reinar aún manteniendo esas diferencias. No las podemos borrar. Hay gente que cree que es tan radical el evangelio que si me hago hermano de todos, tengo que dejar todos. Eso está muy bien si uno siente esa vocación, pero eso ya son vocaciones heroicas, vocaciones llamados a ser misioneros, a dedicar la vida completamente al Señor. Pero si quedamos en este mundo, las diferencias siguen, pero se miran con otros ojos, ya no como quién es mayor, quién es menor, quién es potente, quién tiene poder, quién no lo tiene, ¿no? Quién tiene que mandar y quién tiene que obedecer. Esto se aplica a los hermanos que dependen de una autoridad de la cual son al mismo tiempo hermanos en la fe. Eso sucede. Puede ser que el alcalde próximo sea un miembro de esta comunidad. Uy, el Juanito o el Miguel estuvieron, o el Teddy, fueron parte de nuestro grupo de lección. Mañana lo voy a visitar a su despacho y a lo mejor no lo recibe. Y no lo recibe para un desaire, no lo recibe porque tiene su trabajo, tiene sus obligaciones. Tal vez en otro momento, con más calma, te va a recibir, te va a decir que igual eres su hermano, pero no vayas a aprovecharte de esta relación. Por eso se necesita un justo equilibrio, que se traduce más en un trato amoroso que en derechos adquiridos, que en exigencia que uno puede tener. No porque la cocinera va a la misa junto a la familia, va a decidir que van a comer mañana, porque no, somos hermanos, eso es mi incumbencia, yo decido que van a comer. Bueno, ya no se puede llegar a eso, ¿no? La relectura se la dejo porque es parte de repasar esos conceptos que hemos visto. Y antes de pasar a la colación, les anuncio una gran alegría con el padre Max Schiller. Acabamos de publicar un libro que se llama Senderos de Espiritualidad,
El padre Max ha trabajado 50 años en el norte de La Paz, en el Campo Profundo, que es un poco la imagen delante de la cruz. Yo he hecho lo mismo, 50 años, 51, un año más que él, estaba en Bolivia, pero en un ambiente o de la ciudad o de la periferia, ¿no? Que es el fondo que está ahí. Este libro son meditaciones de texto del Evangelio, que son de Max, que nunca las había escrito, porque en el campo nadie lee. ¿Acaso los campesinos leen? Sobre todo si son de habla quechua, como en su zona del norte de La Paz, en ese enclave de Chuma, donde él trabajó muchos años. Mientras yo tuve la suerte de poder acudir a varios textos, poder ordenar algunas ideas, escribirlas. Bueno, entonces, lo que él escribió para sí mismo, lo hemos puesto como una parte, meditaciones de texto del Evangelio. Y lo que yo hice para grupos, para Lección, etcétera, Lección Divina de textos bíblicos escogido. Ha salido un libro de 120, 130 páginas, que no es un libro comercial. Así, es un libro que ha sido escrito para distribuirlos a precio de costo. No se regalan estas cosas porque no se van a apreciar. Que le cuesten a los párrocos, a los obispos, ¿no? Queremos distribuirlos en toda Bolivia a grupos, a parroquias, a, a comunidades a precio de costo para que lo tengan. Hemos hecho una edición limitada y si tiene éxito podemos hacer un poco más. Y acá tienen una presentación del libro de Monseñor Jesús Juárez, que fue obispo de Max durante muchos años, cuando Monseñor Jesús era obispo del Alto, que nos echa muchas flores, pero espero que nos ayude a que sus hermanos obispos nos acojan en sus dioses y si puedan de alguna manera hacer circular este libro que no tiene obviamente intenciones comerciales, ni siquiera va a haber una presentación del libro donde se vende un poco más, nada de eso. Le vamos a mandar como obsequio a todas las diócesis y le pedimos que con un billete, con una tarjeta, que si están interesados hagan sus pedidos a través de la conferencia episcopal y ya tengo el compromiso de la conferencia episcopal de distribuirlo a las diócesis que pidan. Eso obviamente hay algunas excepciones como los grupos nuestros, la comunidad de Max, él es hermanito del Evangelio, una congregación de unos 50 miembros en todo el mundo, lo más pequeño, pero cuando soy débil soy fuerte, ¿verdad? Y yo tengo estas pequeñas comunidades de los grupos de lección a los cuales también puedo hacer llegar este libro, ¿sí? Cuando saldrá oficialmente. Ahora están imprimiendo la tapa y como esta es la última lección que tenemos, vamos, la última antes de un receso que posiblemente sea hasta septiembre, después ya veremos. Bueno, para terminar, la sugerencia es compartir experiencias de fraternidad en la diversidad de roles de la sociedad. ¿Sí? Con eso podemos dejar de compartir la presentación y pasar a compartir otra cosa, experiencia de fraternidad en la diversidad de roles.